here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. Help me, my weakness, your strength. Now I need you to catch me again, and my hope fell like rain, but my fear can't be dry. Now I want to just feel like I'm alive, and this is the last chance, and somehow I know that you got me under my feet of your hands, and right now I finally see that even when Aquí estoy ante tu trono, aquí estoy, traigo mi corazón humillado, te vengo a adorar, quebrantado, me postro en tu altar, necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Aquí
¿Sabes algo? Jesús nos está enseñando quién es Él. La Biblia en cada libro nos habla y nos dice quién es Jesús. Y hemos conocido que Jesús es nuestro pastor. Y dice la Biblia, nada nos faltará. Y cuando leemos ese nada nos faltará, pensamos que Él es simplemente ese papá rico que cumple todo lo que yo le pida. Pero cuando Él dice nada te faltará, está diciendo no te va a faltar nada de lo que dentro de mi perfecta voluntad tú necesitas. Porque eventualmente nos llenamos de un montón de peticiones y de cosas que Dios dice, eso no encaja dentro del diseño que yo tengo para ti, entonces no te lo voy a dar. Pero si el pastor enseñó que tú eres el pastor y que nada me faltará, nada te faltará, siempre y cuando esté dentro de mi voluntad perfecta, ahí sí, nada te faltará. Pero créame, a veces la carencia, a veces la ausencia de algo va a sonar contradictorio o paradójico, pero a veces la manera en que Dios provee algo es quitándonos cosas. A veces perdemos cosas, pero como dice el sabio Maturana, el técnico de fútbol, perder es ganar un poco. A veces es necesario perder para ganar. Y perdemos y decimos, pero si Dios dijo que antes me iba a dar, Él dice, para darte te tengo que quitar. Y muchas veces va a pasar así, porque Él comienza a limpiarnos, como aquella plantica que usted quizás tiene en su casa, en su jardín, y usted la ve muy llena de hojas, pero cuando se acerca, usted dice, para que esta planta pueda crecer mucho mejor, hay que podarla, hay que quitarle cosas. En mi casa hace poco cortaron un montón de arbolitos. Cuando yo llegué, yo dije, ¿qué pasó acá? Cortaron todos los arbolitos que cubrían todo un cerco. Y lo que me explicaban era necesario cortarlos para que pudieran crecer mucho más repolludos, es que se dice, con muchas más hojas, porque habían crecido y solamente tenían muchas hojas en la parte de arriba, la parte de abajo estaba muy despoblada. Y me decía el jardinero, me explicaba, es necesario a veces cortar acá para que el árbol pueda crecer muchísimo mejor. Y los he estado mirando y efectivamente están creciendo mucho mejor. A veces Dios va a quitar cosas de tu vida. Dios va a quitar cosas de tu vida, pero no es que Él no te quiera bendecir o que estés perdiendo, es que Él te dice, tengo un diseño superior para ti, yo sé lo que hago, tranquilo, tranquilo. No sé por qué estoy diciendo esto, momentos de inspiración del pastor, pero Dios sabe para quién es, para quién es. Y mientras adorábamos, yo sentía hablar acerca de esto. Alguien hoy necesita escuchar eso. Y alguien a través de las redes necesita escuchar eso. Vamos ahora sí al mensaje de hoy. Serie Conociendo a Jesús. Ya estamos por terminar el Antiguo Testamento. Nos hacen falta, creo, si no estoy mal, si mis cálculos no me fallan, dentro de 8 días ya habremos terminado todo el Antiguo Testamento. Cada libro nos habla y nos dice quién es Jesús. Si usted se ha perdido alguno de estas predicaciones, no se preocupe, ahí en nuestro canal de YouTube están todas. Si usted un día de estos no puede dormir, el Espíritu Santo lo tiene despierto, no sabe qué hacer, no se meta a Facebook, métase a YouTube, pero no a ver videos de Maluma ni nada de eso. Métase a YouTube y métase al canal de New Life y ahí va a encontrar alimento para su espíritu. Alguien me decía en alguna ocasión, pastor, no podía dormir
Eran alrededor de las 2, 3 de la mañana, estaba inquieta. Es una ovejita virtual. Me decía, estaba inquieta, no podía dormir. Yo decía, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? Y sentí que Dios me habló y me dijo, entra a New Life. Y ella ingresó y puso una predicación, cualquiera. Ella empezó a mirar cuáles no había visto. Dijo, esta no la he visto. Y dice, tremenda administración. El Espíritu Santo me habló. La palabra que necesitaba, lo que me hacía sentir intranquila. Dios tenía una palabra ese día para mí. Entonces, si usted se ha perdido algún capítulo de esta serie, no se preocupe, esto es como Netflix. Ahí están todos los capítulos. ¿Cómo es que se llaman en las series? ¿Los qué? No capítulos, sino... Bueno, las temporadas también, pero ahí están todos los capítulos. Ahí los puede tener. Hoy vamos a estudiar o vamos a aprender a seguir mirando los profetas menores, poderosos esos profetas. Hace 8 días explicábamos que los profetas menores no son menores porque tengan menos poder o porque hubieran sido menos usados. Se les denomina profetas menores porque los libros que escribieron fueron libros muy pequeños o fueron escritos muy cortos. Uno, por ejemplo, Miqueas tiene, o Abdías creo que es, tiene solamente un capítulo, una profecía que escribió, pero fue una profecía demasiado potente, demasiado contundente, y ahí quedó registrada en la Biblia. No es que fueran menores porque fueran menos usados, se les llama profetas menores porque sus escritos no fueron tan extensos como los de otros profetas. Y vamos a aprender hoy, según Abdías, ¿quién es Jesús? Libro de Abdías, profeta Abdías. En Abdías dice que Jesús es nuestro Salvador. Y muchos dirán, pero ya hemos hablado, otros libros muestran a Jesús como el Salvador. Pero lo primero es que Dios está empeñado en que usted y yo tengamos muy adentro eso de que Él es nuestro Salvador. Lo segundo es que cuando hablamos de Salvador, Él no solamente es Salvador de la vida eterna, Él no solamente nos da la vida eterna, Él está empeñado en que la iglesia, el pueblo del Señor, entienda de qué cosas Él nos sigue salvando. Porque aunque Él ya nos dio la salvación, aunque Él ya nos dio la vida eterna, ¿hay alguno que es salvo aquí en esta mañana? Aleluya, Dios mío. 3. ¿Hay alguno que es salvo en esta mañana? No, espérame, yo tomo agüita. Este trago está muy amargo, espere. Ahí le di tiempo de que pensara. ¿Usted está seguro de su salvación en esta mañana? Para los que no, quiero decirle, si usted ha aceptado a Jesús en su corazón, de verdad, usted es salvo. Pastor, pero es que soy tan pecador. Pastor, es que soy tan imperfecto. No se preocupe. Usted está en un proceso y Dios lo va a ayudar a perfeccionarse, a ir dejando el pecado. Él hará la obra. Pero si usted ha aceptado a Jesús, si usted lo ha reconocido, Él es su Salvador. Y esa certeza ya la tenemos. Pero ¿de qué más nos sigue salvando Cristo Jesús? Y el profeta Abdías, cuyo nombre significa servidor, significa adorador. Y mire, y desde aquí llama la atención. Profeta Abdías, y tiene un nombre poderoso. Abdías en el hebreo es adorador. ¿A quién le reveló Dios esta profecía? A un adorador. Cuando usted se convierte en un adorador, cuando usted y yo nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad, viene la revelación. Lo que otros no han visto ni han oído son las palabras que Dios tiene para ti cuando te conviertas en un adorador. ¿Se da cuenta por qué esta iglesia está llamada a ser una iglesia adoradora? Y escribió el profeta Abdías, Abdías capítulo 1, versículo 17. Sin embargo, Jerusalén será un refugio
para los que escapen. Será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. Jesús el Salvador. Y voy a darle un poco de contexto por qué Abdías escribe esta porción de la palabra. Se levantó un pueblo, los edomitas. Los edomitas fueron un pueblo que, aunque eran hermanos muy cercanos del pueblo de Israel, fue un pueblo que se levantó y comenzó a hacer lo malo para con el pueblo de Dios. Esto tiene una trascendencia o viene desde tiempo atrás. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Recuerden ustedes que el árbol genealógico hablaba de los patriarcas en el siguiente orden: Abraham, Isaac, y seguía otro patriarca, que era ¿quién? Esaú. Esaú había sido puesto para que fuera el sucesor, el siguiente patriarca. Pero ¿qué hizo Esaú? Esaú vende su primogenitura. Esaú menosprecia algo que era espiritual. Esaú era un hombre que se movía más en lo natural que en lo espiritual. Y cuando él llega de cazar, dice la Biblia que llegó cansado y con hambre, y su hermano Jacob estaba preparando unas deliciosas lentejas. Y dice que se le acerca y le dice: dame de esas lentejas. Y Jacob le dice: véndeme tu primogenitura. Esaú piensa y dice: ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Igual me voy a morir, igual voy a tener herencia. Entonces de nada me sirve a mí esto de la primogenitura. Dos personas con mentalidades distintas. Mientras Jacob entendía lo espiritual, mientras Jacob entendía lo trascendente de lo espiritual, mientras Jacob miraba más allá, Esaú miraba en el plano natural. Esaú solamente pensaba en su estómago. Esaú solamente pensaba en satisfacer sus deseos físicos. Algo muy parecido a lo que sucede hoy con el ser humano. Pocas personas miran y piensan desde lo espiritual, pero muchas piensan en el plano natural. Y Esaú no sabía lo que esto iba a generar. Dice que Esaú acepta la propuesta de Jacob y le vende la primogenitura. Un pacto de hombres entre ellos dos, pero que también Dios estuvo allí presente. Como me preguntaba alguien: pero entonces Jacob le robó a Esaú la primogenitura. No, eso fue un derecho adquirido legalmente. Jacob negoció con él y Esaú accedió, lo cual a Dios no le gustó la actitud de Esaú al menospreciar algo tan grande que quería hacer con él. Yo espero que hoy no estemos llenos de Esaús. Yo espero que hoy estemos llenos de Jacobs que vemos más allá. Pero siguiendo con el contexto, entonces Jacob recibe la bendición, recibe la primogenitura. Cuando Isaac muere, le entrega la bendición a Jacob. Y a partir de allí Jacob comienza a crecer, a fortalecerse, se convierte en una nación, hasta que Dios le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Y desde ahí vienen sus 12 hijos, las 12 famosas tribus de Israel. Pero Esaú también sigue su camino, y Esaú también se casa, y Esaú también comienza a tener hijos, y estos hijos se van multiplicando y se constituyen en una gran nación. Pero esta nación era llamada la nación de Edom, eran los edomitas. Pero si usted mira, tenían mucha cercanía con el pueblo de Israel, eran hermanos, eran demasiado cercanos. Pero entre ellos siempre existió y ha existido la rivalidad de quién es el verdadero primogénito. Y desde ahí viene este pasaje. Dice la Biblia que empiezan los edomitas a combatir contra los israelitas.
Comienzan a permitir que le sucedan cosas malas. Comienzan a prestarse para que otros enemigos vengan y ataquen al pueblo de Israel. Y cuando los enemigos venían y atacaban al pueblo de Israel, ellos venían y en vez de ayudar a sus hermanos israelitas, antes ayudaban para que la opresión fuera más grande. Y Dios desde el cielo comienza a mirar esto y comienza a llenarse de rabia, de ira en contra de Edom. ¿Por qué estás haciendo esto contra tu hermano? Y comienzan una serie de juicios en contra de los edomitas. Pero en medio de todos esos juicios, Dios levanta al profeta Abdías, y el profeta Abdías comienza a escribir y dice: todo esto les va a suceder a los de Edom. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo, y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. Aquí estaba hablando de protección, y es precisamente esa protección la que revela a Cristo Jesús en el libro de Abdías. ¿Salvación de qué? ¿De qué nos salva Jesús entonces, según el libro de Abdías? Dice que entre los errores que cometió el pueblo de Edom fue tratar con violencia a los israelitas, que eran sus parientes cercanos, descendientes de Esaú. ¿De qué nos libra Dios en este tiempo? Y va a sonar muy triste, pero lo tengo que decir. En este tiempo el mismo Cristo Jesús nos guarda de los ataques de nuestra propia familia. Es una de las señales antes del fin. Dice la Biblia que en los últimos días se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres, se levantará hermano contra hermana, se levantará tío contra sobrino, se levantarán miembros de la familia, se levantarán personas de tu mismo círculo familiar para querer dañarte. Esto es un espíritu edomita que lo que hace es poner a las familias en contra. Este mismo espíritu fue el que se levantó desde Esaú cuando se dio cuenta el error tan grande que había cometido al haber vendido su primogenitura. Cuando llega donde su padre y le dice: bendíceme, y su padre le dice: ya no te puedo bendecir, la bendición se la he dado a tu hermano. Y él se llena de odio, y ahí empieza también una persecución entre hermanos. Y hoy en día la iglesia tiene que tener los ojos abiertos. Quizás tú mismo te sientas perseguido por tu familia. Quizás tú mismo te sientas perseguido por tu propio hermano, por tu propia hermana. Quizás hay alguien en tu familia que te hace la vida imposible. Hay alguien que no te quiere ni cinco. Tienes que mirar más allá. Es un espíritu edomita que está sobre esta persona, pero que Cristo te dice: no tengas temor, porque para esto he venido yo a salvarte. Cristo Jesús nos salva de los ataques que van a venir a través de nuestra propia familia. José tuvo que experimentar lo que era un ataque de un espíritu edomita. José tuvo que experimentar lo que se siente ser repudiado por los de su propia casa. Y Dios le dice a varios aquí: muchos van a ser perseguidos, o ya lo están siendo. Muchos van a ser señalados, o ya lo están siendo. Quizás los de tu propia casa son los primeros que te señalan y te dicen: ahí va la evangélica, ahí va la cristiana, ahí va el que se siente santo, el que se cree santo, ahí va la santurrona. Y comienza el enemigo a levantar a los de tu propia casa. Esta palabra es para decirte: tú no tienes por qué igualarte y comenzar una disputa. Tienes que ver más allá. Es un espíritu edomita que tú vas a vencer de dos maneras. La primera, haciendo guerra espiritual en tu lugar secreto, orando por ese hermano que te maldice, orando por ese pariente que te maldice. Pero lo segundo es creyendo que Jesús es tu Salvador y que te dice: no hagas nada, yo me encargo de tu familia. Abdías estaba enseñando que Jesús nos iba a librar de los ataques
de nuestros parientes cercanos, de los edomitas. ¿Cuál fue el otro error que cometió Edom? Dice que se negaron a ayudar a Israel cuando estos fueron invadidos. Ellos veían la necesidad de sus hermanos. Los edomitas veían la necesidad de los israelitas, los estaban invadiendo, los estaban atacando. Venga, somos familia, somos parientes, pero ellos no hicieron nada y no quisieron ayudar. Dice que actuaron como enemigos de Israel. ¿De qué nos libra Jesús? ¿De qué nos salva Jesús? Según el libro de Abdías, dice que nos salva de nuestros enemigos. ¿Usted tiene enemigos acá? De pronto un enemigo no es el de pistola, el malo, el que te quiere matar. De pronto no lleguen hasta allá. Pero creo que todos aquí tenemos enemigos. Ya hablamos de enemigos que están en la misma familia, pero puede ser cualquier otro tipo de enemigo. Enemigos en tu trabajo. Un enemigo se puede volver un profesor que no te quiere pasar la materia injustamente. Puede ser un enemigo. Un enemigo puede ser un vecino que te está haciendo la vida imposible. Un enemigo puede ser cualquiera que quiera hacerte daño. Pero la palabra en esta mañana, según Abdías, está diciendo: Cristo Jesús está interesado en que tú y yo entendamos que Él es nuestro Salvador y que nos salva de nuestros enemigos. ¿Qué más? ¿De qué más nos salva según este libro? Dice que los edomitas hablaron con arrogancia cuando el pueblo de Israel estaba en angustia. El pueblo estaba angustiado. El pueblo de Israel estaba siendo atacado. El pueblo de Israel prácticamente estaba siendo destruido. Y los edomitas, que eran parientes cercanos, en vez de estar ayudando, dice que ellos comienzan a hablar con arrogancia. ¿Por qué hablaban con arrogancia? Porque los edomitas vivían en lugares altos. Los edomitas vivían en cuevas, vivían en lugares fortificados. Y ellos mismos decían: pobrecitos de ustedes los israelitas, cómo los están atacando, pobrecitos de ustedes, cómo los están destruyendo. En cambio, a nosotros nadie nos puede atacar, porque habitamos en las alturas. Desde este lugar podemos observar todo el valle y nadie nos podrá sorprender. Prácticamente se creían ellos indestructibles. Yo no sé si te ha pasado que cuando estás en medio de angustia, en medio de aflicción, Satanás levanta a alguien para que simplemente se burle de tu estado, para que simplemente se burle de tu condición, para que simplemente diga: en cambio yo sí tengo, en cambio mírenme a mí, en cambio mire que yo sí tengo dinero, en cambio míreme, usted que dice que es cristiano y vive arruinado, pero míreme a mí, mire el dinero que mantengo, mire los viajes que yo me doy, mire los lujos que yo me doy. Esto es un espíritu edomita, pero dice Cristo Jesús: yo hoy vengo para librarte de esos pensamientos. Porque dice la Biblia, el salmista escribía: yo estaba consternado, yo decía: pero ¿por qué los malos progresan? ¿Pero por qué los pecadores progresan? ¿Y por qué yo no me veo progresar como progresan ellos? Y dice la Biblia: hasta que entrando en el santuario entendí cuál sería el final de ellos y me tranquilicé. Cuando tú vas a la presencia de Dios, las palabras de tus enemigos caen al piso. Tú puede que hoy te estés preguntando: pero ¿por qué mis enemigos progresan? ¿Pero por qué mis enemigos tienen tanta bendición? Pero el salmista dijo: yo me hacía la misma pregunta hasta que entrando en mi lugar secreto entendí cuál era el final de ellos. ¿Y sabes cuál es la mejor manera como Cristo Jesús nos salva de ese tipo de ataques? No ni siquiera mostrándote el final de ellos, mostrándote tu final. Y tu final será glorioso, tu final será poderoso. Un día vas a decir: valió la pena. El rico y Lázaro es la mejor ilustración. El rico lo tenía todo durante su vida. Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa. Pero cuando el rico murió, fue a un lugar de tormento.
cuando Lázaro murió, fue a un lugar de paz. Y el rico entendió, pero ya era demasiado tarde. Déjame ir, decía el rico, déjame ir donde mi familia, para que ellos conozcan cuál es la verdad. Y le decía Abraham, a los profetas tienen que escuchen a los profetas. Tú que estás vivo y que Dios te ha permitido escuchar esta palabra, hoy mi papel acá es un papel de profeta, anunciarte el evangelio. Créeme, vale la pena sufrir por Cristo, vale la pena resistir por Cristo, vale la pena vencer la tentación. Llegará un día donde dirás, valió la pena. Y los que viven inmersos en el pecado tendrán que decir, ¿por qué nadie me lo advirtió? ¿Por qué nadie me dijo que el infierno era real? ¿Por qué nadie me dijo que la condenación era real? De eso nos salva Cristo Jesús, según el libro de Abdías. ¿Qué más dice acá? Hay muchas cosas que hicieron los edomitas que usted dice, de eso lo salva Jesús. Es aquí donde aparece Jesús como Salvador, convirtiendo a su pueblo en refugio para los necesitados y en el lugar santo. Dice la Biblia en este pasaje de Abdías, dice: sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo, y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. Hay dos promesas grandes aquí para usted en esta mañana que nos da el profeta Abdías. La primera de ellas es que dice que usted y yo seremos refugio. Usted y yo pasaremos de ser perseguidos a simplemente ayudar. Lo que está diciendo el profeta Abdías, está lanzando una profecía que yo quiero que usted y yo la tomemos en esta mañana. El profeta Abdías está diciendo: prepárate, porque próximamente los que te persiguieron van a venir a ti pidiendo ayuda. Prepárate, porque esos que te quisieron dañar, esos que te quisieron destruir, van a llegar a ti pidiéndote ayuda. Y cuando ellos te busquen, ayúdalos. Y cuando ellos vengan donde ti pidiéndote perdón, diciéndote: creo que me equivoqué haciéndote la vida imposible, creo que me equivoqué persiguiéndote, cuando eso suceda, dice el profeta Abdías, tú ayúdalos, conviértete en un refugio para ellos. Esa mamá que te hizo la vida imposible, te dice Dios en esta mañana: prepárate, porque te va a buscar y va a llegar arrepentida a donde ti. Y cuando eso suceda, dice la Biblia, tú vas a ser un refugio para ella. Ese papá que te abandonó, que te hizo la vida imposible, ese pariente que te lastimó, hoy Dios te está diciendo: prepárate, porque no dentro de mucho tiempo te va a buscar, te va a pedir ayuda, y tú ayúdalo, porque tú y yo somos distintos. Porque si Satanás actúa con odio, tú y yo no actuamos así, tú y yo actuamos con amor. Jesús está hablando en esta mañana. Viene un tiempo en donde tus enemigos te van a buscar y tú vas a tener la bendición de ayudarlos. Si no lo haces, va a venir juicio sobre ti. Si no lo haces, Dios va a demandar eso. Por más daño que te hayan hecho, si viene alguien y pide ayuda, ayúdale. Y lo segundo que dice aquí, la salvación de Cristo Jesús nos permitirá reclamar nuestra herencia. El pueblo de Edom pensaba que destruyendo o aliándose con los enemigos iban a hacer que el pueblo de Israel fuera destruido. Pensaban ellos: quizás de esta manera nosotros podremos obtener la primogenitura que nuestro padre Esaú entregó. Quizás si este pueblo es destruido, nosotros podremos obtener la bendición. Pero Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: tengan ánimo,
no se preocupen, yo tengo todo bajo control y hoy les digo, todo lo que ustedes hasta este momento han perdido, lo van a recuperar. Dios le dice, ustedes van a recuperar, van a reclamar su herencia, lo que les pertenece, la bendición que yo ya he soltado sobre ustedes, esa bendición ya fue dada, esa bendición no va a llegar, ya llegó. Y aunque el enemigo haya querido robarla, en esta mañana Dios te dice, reclama tu herencia, reclama tu bendición, esa bendición ya ha sido entregada. El profeta Abdías le hace un llamado al pueblo de Israel. Un pueblo que estaba consternado, un pueblo que estaba herido, un pueblo que había sido invadido, un pueblo que había sido amenazado, destruido en varias de sus partes, se sentían derrotados. Pero se levanta este hombre y da una palabra y les muestra a Cristo Jesús y les dice, recuerden pueblo que hay un Salvador que ya ha soltado una palabra sobre ustedes, ya les ha dado una bendición y ustedes, pueblo de Israel, van a regresar para reclamar su herencia. Hoy muchos están volviendo a los pies de Jesús y Dios les dice, prepárate para reclamar lo que es tuyo, porque nadie te lo ha quitado. Lo que yo un día lancé sobre ti, esa palabra se cumple y se va a cumplir. Jesús en el libro de Abdías. Ahora, ¿quién es Jesús en el libro de Jonás? Jesús en el libro de Jonás se conoce como el gran misionero foráneo. Ese es Jesús. Y dice Jonás capítulo 1 versículo 2, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y hasta aquí hay una similitud muy grande con la obra que hizo Cristo Jesús con nosotros. Jesús también fue enviado a la tierra a cumplir una labor misionera que sigue cumpliendo hasta hoy. ¿Cuál es el propósito de un misionero? Yo creo que aquí hay misioneros. Yo creo que Dios aquí va a levantar misioneros. Y el propósito de un misionero, usted que cada que escucha la palabra misiones siente que su corazón arde, posiblemente porque tenga este llamado. El propósito de un misionero es invitar a las personas a venir a Cristo, al ayudarlas a que reciban el evangelio, restaurando mediante la fe en Jesucristo su expiación. El arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Dicho de otra manera, la labor de un misionero es ir y buscar almas y traerlas a Cristo Jesús. La labor de un misionero trasciende las fronteras. Dice que Jesús fue un misionero foráneo, haciendo alusión a que Cristo Jesús no solamente habló del evangelio y de la salvación en su territorio. Dice la Biblia que Él trascendió y su mensaje ha trascendido por toda la humanidad. Eso lo convierte a Él en ese gran misionero foráneo. Dice Jonás 1:17, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días y cuántas noches estuvo Jonás dentro del gran pez? ¿Cuántos días y cuántas noches estuvo Jesús en la tumba? Dice la Biblia en Mateo capítulo 12 versículo 40, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Algo
una coincidencia, o más que coincidencia, una diosidencia. Por eso Jesús se estaba mostrando acá y estaba haciendo una similitud a Jonás. Estaba diciendo, la labor misionera de Jonás es muy similar a la labor misionera que yo estoy cumpliendo. Así como Jonás tuvo que estar 3 días en el vientre de un gran pez, yo también, para cumplir mi obra, tendré que estar 3 días en una tumba, y en esos 3 días descenderé a las profundidades, dice la Biblia. Algo poderoso. Mientras Jonás estuvo en ese gran pez, encontrándose con Dios, pidiéndole perdón a Dios, escuchando la voz de Dios, empoderándose, dice la Biblia, Cristo Jesús muere, y en esos 3 días desciende a lo profundo de la tierra, y dice la Biblia que allí llevó cautiva la cautividad. Dice la Biblia que antes el infierno, el Hades y el seno de Abraham estaban juntos, solo los dividía un abismo. Pero dice que cuando Cristo muere, desciende, y los que estaban allí cautivos se los lleva a otro lugar. Eso fue llevar cautiva la cautividad. Algo que pasó con Jonás mientras Jonás estaba en el vientre del gran pez. Fue el momento de encuentro divino con Cristo Jesús, con Dios. Él allí se arrepintió. Él allí le dijo a Dios: Señor, perdóname por lo que he hecho. Señor, ahora quiero cumplir con tu obra. Ahora quiero cumplir con lo que tú me has mandado a hacer. Mientras Jesús pasó 3 días, 3 noches en aquella tumba, en aquel lugar, su espíritu se fortalecía. Y cuando Jesús resucita, comienza el más grande avivamiento. Avivamiento que permanece hasta el día de hoy. La obra misionera de Cristo Jesús no ha terminado. Jonás muestra a Jesús como ese gran misionero, pero yo quiero decirle a la iglesia que aunque Jesús ya no está en la tierra, la obra misionera de él sigue estando activa. ¿Y sabe quién es el que ejecuta esa obra misionera? Esa obra misionera la ejecuta usted y la ejecuto yo. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer misiones. Cada uno de nosotros somos llamados a invitar a las personas para que vengan a Cristo Jesús, para ayudarles a que reciban el evangelio. El propósito de la iglesia en la tierra no es engordarse, no es que se llene de conocimiento. El propósito de la iglesia en la tierra es que ganemos almas, es que hablemos de Cristo Jesús, es que le hablemos a las personas del amor de Cristo Jesús. Si usted lo hace, usted puede llamarse iglesia. Si usted no lo hace, usted no puede decir que es la iglesia del Señor. Si usted no evangeliza, déjeme decirle que yo difiero mucho del cristianismo que usted dice tener. El verdadero cristiano se caracteriza porque evangeliza. ¿Para qué existe la iglesia? Para materializar la obra misionera de Cristo Jesús. Todos aquí somos misioneros. Habrán algunos que Dios los va a llevar a lugares y les va a entregar ese ministerio de tiempo completo como misioneros. Si usted lo tiene, gloria a Dios por eso. Pero si usted y yo no lo tenemos, déjeme decirle, somos llamados a ser misioneros. ¿Dónde hace usted misiones? Usted hace misiones en su casa. Usted hace misiones en su empresa, en su trabajo. Usted hace misiones a donde quiera que Dios lo lleve. Esa es la única manera. Y cuando usted no lo hace, usted le está diciendo a Dios: yo creo que no me interesa expandir tu reino. Pastores, que a mí me da pena hablar. Pastores, que a mí me da pena evangelizar. Hoy en día hay muchas maneras de evangelizar. Las redes sociales, por ejemplo. Mientras usted monta una foto suya exhibiendo su cuerpo tan bonito que le dio Dios y haciendo que otros hombres como buitres estén ahí siguiéndole y dándole me gusta, diciéndole cómo estás de linda, y usted, ay, esto me gusta. Mientras usted está publicando cosas que no tienen sentido, usted puede estar compartiendo un versículo. Usted puede estar simplemente reenviando lo que New Life produce para las redes sociales.
Mire, nuestro principal método de evangelismo hoy por hoy se ha convertido el mundo virtual. Muchos de los que están acá se dieron cuenta de la iglesia porque lo vieron en las redes sociales, porque leyeron un versículo que les habló en ese momento, porque se conectaron con alguna predicación que transmitimos en ese momento. Así fue como llegaste, y así mismo hay otras personas que con seguridad van a llegar. Una manera de evangelizar es muy sencillo. Cuando a Familia New Life mandan la transmisión mañana, que van a mandar esta transmisión, usted simplemente ore y diga: ¿a quién se la voy a mandar? Señor, muéstrame. Se la voy a mandar a tal, a tal, a tal. Y mándesela. Eso es evangelismo. Y ahí usted no tuvo que hablar nada. Evangelismo sin una sola palabra. Hoy en día hay muchas maneras de evangelizar. Y créame, las misiones están en el corazón de Jesús. Jesús es el principal misionero, y Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia misionera, que desde acá cumplamos con esa gran comisión. Dice Romanos 10:14: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen: hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Cuando usted predica, sus pies son hermosos. ¿Y qué significa esto? Los pies significan ministerio. Tu ministerio es hermoso cuando la finalidad es predicar a Jesús. Cuando tu ministerio lo único que busca es hacerte famoso, cuando tu ministerio lo único que busca es sentir tu propia satisfacción, eso no le agrada a Dios. Pero cuando haces que tu ministerio exalte a Jesús y gane almas, tu ministerio, dice la Biblia, es hermoso. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Quieres llenarte de gracia? ¿Quieres llenarte de hermosura para con Dios? Predica, predica. Y ya para terminar, ¿quién es Jesús en el libro de Miqueas? Jesús en el libro de Miqueas es el rey que será Señor en Israel y que será nuestra paz. Jesús en el libro de Miqueas es presentado como el rey que será Señor en Israel y que será nuestra paz. Ahora, ¿quién es Israel? Muy bien, nosotros. Usted y yo somos ese Israel espiritual. Y lo que está diciendo Miqueas es: ese rey será el Señor de New Life. Ese rey será el Señor de la iglesia cristiana en Copacabana. Ese rey será el Señor de la iglesia cristiana en todo el mundo. Miqueas 5:2 al 5 dice: pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra, y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, amén, porque él es exaltado con honores en todas partes, amén, y él será la fuente de paz, aleluya. Está diciendo Miqueas que de Belén saldrá un rey. Belén era una de las provincias más pequeñas, pero dice la Biblia que Belén significa casa del pan. Eso significa la palabra Belén, casa del pan.
Eso no era una casualidad. ¿Por qué Jesús iba a salir de aquel lugar? Sencillamente porque Él se iba a constituir en ese pan de vida que tú y yo necesitamos. Cuando dice la Biblia que de Belén saldrá Jesús, dice saldrá de la casa del pan, porque Él mismo se convertirá en nuestro pan. Jesús es nuestro alimento. Si hay algo que alimenta al cristiano, no son las experiencias. Si hay algo que alimenta al cristiano, es la palabra de Dios, es conocer a Jesús como su pan de vida. Eso sí te va a nutrir. Una experiencia no hará que seas un cristiano sostenible. La experiencia se acaba. No podemos vivir de experiencias, pero cuando tú aprendes a vivir de la palabra, a conocer a Jesús, a decirle: tú eres mi pan, tú eres mi porción, tú eres mi alimento, vas a ser un cristiano bien nutrido. Y un cristiano bien nutrido, nada lo va a sacudir. Por el contrario, un cristiano desnutrido, cualquier problema lo tira al piso, cualquier dificultad lo tira al piso, cualquier cosa hace que su fe tambalee. Pero aquellos cristianos cimentados en la palabra, aquellos cristianos alimentados por el pan de vida, se enfrentan a gigantes y no le tienen miedo. Se les aparecen serpientes y las enfrentan y les pisan la cabeza. Nada los hace tambalear. Esos son los cristianos que han conocido a Jesús como su pan de vida. Por eso Él salió de Belén, casa del pan. Pero dice también, Éfrata fue el apellido de aquel lugar para poderlo diferenciar, porque habían otros lugares llamados Belén. Pero Jesús iba a nacer de Belén Éfrata. Y Éfrata significa fructífero, significa abundancia, lo que significa que Jesús trae consigo la abundancia y el fruto permanente. Usted y yo tenemos a un Dios abundante. ¿Qué digo abundante? Usted y yo tenemos a un Dios sobreabundante. Nació en Belén Éfrata porque se iba a constituir en el pan que nos iba a alimentar, pero también nos iba a mostrar que Él es un Dios sobreabundante. Ese es nuestro Dios. Spurgeon escribió una frase que me ha gustado mucho. Spurgeon escribió: nuestros pobres corazones estériles jamás produjeron ni un fruto o una flor hasta que fueron regados con la sangre del Salvador. Nuestros corazones son estériles y por más que usted quiera que den fruto, no lo van a poder dar hasta el día que son regados con la sangre del Salvador. ¿Quién es el que da el fruto? ¿Quién es el que hace que nuestro corazón fructifique? Cristo Jesús es el que nos hace fructificar. Ayer que casábamos una pareja aquí y hablábamos de ese versículo que no puede faltar en los matrimonios, cuando Dios casa a Adán y a Eva, ¿y qué les entrega en sus manos? Les dice: fructifiquen, fructifiquen, multiplíquense. Pero eso tiene una demanda. Para usted fructificar, usted tiene que vivir pegado a la cruz. Si usted no se pega a la cruz, usted no va a fructificar. Si usted no se pega al Espíritu, que es el que trae la lluvia temprana y tardía, usted por más que se esfuerce no va a multiplicar. Hay muchos que tienen ministerios estancados. Hay muchos que tienen llamados estancados. ¿Sabe cuándo va a fructificar su ministerio? Cuando usted abrace la cruz y cuando usted se haga amigo del Espíritu Santo, cuando esa lluvia temprana y tardía descienda. Jesús nació de Belén Éfrata, mostrando que Él es el que da fruto.
Jesús vendrá para llevar a cabo los designios de Dios, dirigir a su rebaño. Dice aquí ese libro de Miqueas que Él va a dirigir a su rebaño. Si está hablando de rebaño es porque Él se está mostrando como ¿quién? Como un pastor. El que tiene rebaño es un pastor. En Miqueas estaba profetizando que iba a venir un Salvador y que ese Salvador sería nuestro pastor. Y ya hablamos de Cristo Jesús como nuestro pastor. Dice la Biblia, Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Nada nos faltará. Y dice, como rey, su gobierno será firme y estable, nos hará vivir tranquilos. Nos hará vivir tranquilos. Dice el versículo 4 de Miqueas 5, dice, y Él se levantará para dirigir a su rebaño con fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí como, vivirá como tranquilo. Y me quiero detener acá, porque si hay algo que escasea por estos días en el pueblo de Dios es la tranquilidad. Todo nos angustia, todo nos desespera. Y Jesús hoy a través de Miqueas quiere que lo conozcamos como el Dios que trae tranquilidad. ¿Estás abatido? ¿Estás angustiado? Él te dice, ven a mí. La tranquilidad que necesitas, solo yo te la puedo dar. Pastor, ¿cómo así? ¿Cómo me muestra usted en la Biblia que Dios es el que me da la tranquilidad? Muy bien, Tomás. Tienes que verlo. Mateo 8, 26. Dice que Jesús se sube a la barca con sus discípulos y se levanta una gran tormenta. Y los discípulos entran en pánico, entran en miedo. Y dice Jesús, ¿por qué tienen miedo? Les pregunta, ¿tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas. Y dice, y de repente hubo una gran ¿qué? Hubo una gran ¿qué? Calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Hasta allí ellos no habían conocido a Jesús en todo su dimensionamiento. Hasta allí ellos estaban mostrando con esto que aún subestimaban a Cristo Jesús. Hasta aquí ellos estaban evidenciando que no tenían un conocimiento profundo de quién era Cristo Jesús. Cuando usted se llena de miedo, cuando usted se llena de pánico, cuando usted se deja angustiar, usted está demostrando con esto que te hace falta conocer a Cristo Jesús, que te hace falta intimidad con Él. Porque dice Jesús, hombres de poca fe, ¿por qué le tienen miedo a la tormenta? Y dice que Él se levanta y reprende la tormenta, y después de que reprendió la tormenta, llegó la calma. Solo Jesús puede calmar la tormenta. Solo Jesús te puede devolver la tranquilidad que necesitas. No busque la tranquilidad en otro lugar. Solo Cristo Jesús tiene el poder para calmar la tormenta que te está llenando de miedo. Hay muchas personas que andan buscando la calma. Hay muchas personas que van y hacen yoga buscando sentir paz. Hay muchas personas que van para que les hagan un masaje con tal de sentir paz. Hay muchas personas que buscan hacer un viaje a Europa con tal de sentir paz. Hay muchas personas que van y buscan la comida favorita, el restaurante favorito con tal de sentir paz. Pero después de que llegas del viaje, después de que te comes la comida, tu intranquilidad vuelve, tu angustia
vuelve, porque la calma tiene un nombre y se llama Cristo Jesús. Lo que tú estás buscando y necesitando es al Salvador eterno llamado Cristo Jesús. Aleluya. Nada más lo puede reemplazar a Él. Nada más lo puede reemplazar. Dice Miqueas que como rey Él tendrá cuidado y protección constante de nosotros, sus hijos. Yo tengo que entender eso hoy. Él está diciendo: yo tendré cuidado permanente de mis hijos. Pero nos cuesta entenderlo. Pero si llega un brujo y te dice: te vas a morir, al brujo le creemos. Pero si llega una bruja y te dice: te voy a hacer brujería y te vas a morir, a la bruja le creemos. ¿Y por qué no le creemos a Jesús cuando dice: yo me ocupo de ti? He aquí, no dormirá el que guarda a Israel. Él no duerme. ¿Sabes por qué no duerme? Porque todo el tiempo te vigila a ti y a mí. Nos cuida. Y nos cuida como a la niña de sus ojos. Entonces, ¿por qué abrimos nuestro oído y creemos las palabras del enemigo? ¿Y por qué no así con las palabras que Cristo Jesús nos da? Jesús le había dicho a sus discípulos: vamos al otro lado. Pero ellos omitieron la palabra de Jesús que les dijo: vamos al otro lado, y simplemente oían el rugido de la tormenta y de la tempestad, y eso los llenó de pánico, y la calma se fue, la tranquilidad se fue. A muchos hoy se les ha ido la calma, a muchos hoy se les ha ido la tranquilidad y solamente están viendo la dificultad, y se les olvidó que un día Dios les dijo: yo estaré contigo, mi presencia irá contigo, estaré contigo todos los días. Eso, ¿por qué se nos olvida? ¿Por qué eso sí lo echamos al olvido? Pero lo que dice el diablo, eso sí lo creemos. Si el diablo dice: hay un tiempo de crisis y te vas a quedar sin empleo, ahí sí le creemos y decimos: el mundo está mal, hay una crisis. Pero ¿por qué cuando Dios te dice que el bien y la misericordia te van a seguir y que la bendición va a estar contigo todos los días de tu vida, por qué eso no lo creemos? ¿Por qué estamos empeñados en abrir nuestros oídos para escuchar las palabras del enemigo y no las palabras de Jesús? Miqueas muestra a Jesús como ese gran rey que viene a gobernar, y dice: experimentaremos su paz. ¿Cuántos sienten la paz de Dios? No tenemos que morirnos para sentir esa paz. Ay, es que yo me enfermé y me hospitalizaron y vi el túnel y sentía una paz. No tiene que esperar a morirse para sentir esa paz. Créame, en Dios Él lo ha prometido: mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas, alma mía? Háblele a su alma cuando esté agitada. Háblele a su alma cuando esté afligida. Dígale: ¿por qué estás turbada? Ay, le contesta el alma: es que esa llamada me dejó mal, es que ese diagnóstico médico me dejó mal. Dile: alma, ¿por qué te turbas? ¿Acaso no has conocido quién es Jehová? ¿Acaso no has conocido quién es nuestro pastor? ¿Acaso no has conocido quién es el que da la primera y la última palabra? ¿Acaso no has conocido al Rey de Reyes? Alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te afliges? Isaías 61:10 dijo: mi Dios me llena de alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Usted tiene que hablarle a su alma cuando esté triste. Mire, su alegría no puede depender de cosas externas. Su alegría no puede depender de un equipo de fútbol que ayer no fue capaz de ganarle a Junior. Su alegría no puede depender de terceras cosas. Su alegría tiene que depender de Cristo Jesús. Él nunca te falla. Él da una alegría sostenible. Aleluya. Háblale a tu alma. Háblale. Dile a tu alma, alma, con que estás triste, alma, estás triste porque te acabaron de cortar un empleo, alma, estás triste por un diagnóstico médico. Mira, alma, te voy a hablar seriamente. Escúchame, escúchame, corazón, escúchame. Mi Dios me llena de alegría, aleluya. Su presencia me llena de gozo. Es su presencia la que me llena. Él me dio salvación y me trató con justicia. Gloria a Dios. Así como de la tierra brotan las semillas y el jardín nace de las plantas, así Dios hará brotar la justicia y la alabanza entre todas las naciones. Toda la gloria para nuestro Dios. Tu alegría viene de Él, tu confianza viene de Él, no viene de lo que diga el mundo. Háblale a tu alma, háblale. Mi Dios me llena de alegría y de gozo. Cuando entres a tu oficina y llegue la persona que siempre te dañaba el día, háblale a tu alma. Tu alma va a empezar a moverse ahí. Ay, ya entró, ya llegó. Dile, alma quieta, alma quieta. Mi alegría viene de mi Señor. Y esta alegría el mundo no me la va a quitar. Mi gozo viene de Cristo Jesús. Miqueas me lo está enseñando. Eso es sentir paz. Sentir paz es no dejarse quitar la alegría por nada ni por nadie. Puede ser tu jefe, puede ser el dueño de la empresa, puede ser el que sea, pero nadie tiene derechos sobre ti. Tú eres el que le entrega derechos al otro, para que interfieran en tu bienestar, en tu alegría. Pero cuando usted se apropia de esta palabra, usted entiende, la fuente de tu alegría viene de Cristo Jesús. Mi Dios me llena de alegría. Su presencia me llena de gozo. Él me dio salvación y me trató con justicia. Así como de la tierra brotan las semillas y en el jardín nacen las plantas, así Dios hará brotar justicia y alabanza entre todas las naciones. Yo lanzo esa palabra profética sobre ti en esta mañana. Dios le dice a alguien: yo haré brotar la justicia y la alabanza en medio de ti. ¿Has sentido que el mundo ha sido injusto contigo? ¿Has sentido que te han lastimado, te han afectado? Va a brotar la justicia. Prepárate, voy a hacer justicia. Acuérdate, yo soy el juez. Haré que te hagan justicia a ti. Yo soy la fuente de tu paz. Háblale a tu alma y dile: alma, no te turbes. ¿Por qué te afliges? Y si la tormenta se torna más fuerte, acuérdate que hay alguien experto en calmar tormentas. Se llama Cristo Jesús. Y después de la tormenta llega la calma. Preciosa sangre se derramó
Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre. Preciosa sangre que me purificó. Oh, gracias mi Dios. Preciosa sangre que me transformó. Y sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, canten Jesús, Jesús, Jesús. Oh, cantamos, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre
Eso es, hermanos, que fluyó. Que fluyó. Eso es, hay poder, hay poder. Hay poder. Que Él derramó. Eso es, hermanos, cántelo una vez más. Hay poder, hay poder. Hay poder. Que fluyó. Que fluyó. Gracias, Dios, por tu sangre. I stand before you